Hola a todos. En este video veremos un ejemplo de dimensionamiento de elementos de madera trabajando tanto a compresión como a tracción axial. En estos momentos ustedes pueden observar algunas de las fórmulas que se utilizan para el dimensionamiento y o verificación de elementos de madera trabajando a compresión axial. Recordemos que la condición de diseño dice lo siguiente, que la tensión de trabajo en compresión paralela debe ser menor o igual que una tensión de diseño en compresión paralela. Tensión de diseño que tendrá uno u otro valor dependiendo de la esbeltez de la pieza. Si la esbeltez de la pieza es menor a 10, se utiliza esta expresión matemática y si la esbeltez es igual o mayor a 10, se ocupa esta otra expresión matemática. Ya veremos a través del ejemplo del presente video cómo se aplican todas estas fórmulas en la verificación y o dimensionamiento de elementos de madera trabajando en compresión axial. De igual forma, hacemos la presentación de algunas de las fórmulas que se utilizan para el dimensionamiento y o verificación de elementos de madera ahora en tracción. La tensión de trabajo en tracción paralela debe ser menor o igual que la tensión de diseño en tracción paralela. Tensión de diseño que se calcula con esta expresión. Al igual como lo mencioné para el caso de compresión axial, veremos cómo aplican estas fórmulas a través del ejercicio que se desarrolla en el presente video. Este es el ejercicio o ejemplo de cálculo. Pueden detener la reproducción de este video para leer atentamente las instrucciones. Se trata de un portón de madera de 2 hojas, de dimensiones 150 centímetros de ancho y 130 centímetros de altura. Está compuesto por 2 travesaños de dimensiones 100 por 150 en milímetros, tanto el travesaño superior como el inferior, y tiene elementos verticales de 100 por 100 milímetros. La pregunta aquí que nosotros debemos responder es la siguiente. Para dar estabilidad a este sistema es necesario disponer de una diagonal, ya sea subiendo de izquierda a derecha o bien bajando de izquierda a derecha. Si la elección es esta, este elemento diagonal trabajará en compresión. Si la elección es esta, el elemento diagonal trabajará en tracción. Ahora bien, es importante mencionar lo siguiente, que el criterio de decisión respecto de colocar el elemento trabajando en compresión o bien trabajando en tracción, que se adoptará en este ejercicio y en función de lo que indica el enunciado, corresponde solo a aquella pieza que resulta con la menor dimensión, es decir, en que la sección de la pieza es la menor. Otros criterios que deberían ser tenidos en cuenta podrían hacer incluso variar la solución, tal como se plantea al final de la resolución del presente ejercicio. Veamos para comenzar el análisis de las fuerzas que actúan en el sistema. En primer lugar, tracción, es decir, el elemento diagonal se dispone bajando de izquierda a derecha. Tenemos por una parte el peso del travesaño inferior, que hemos llamado P1, el peso del travesaño superior, que también será P1, el peso de este elemento vertical, que está al lado derecho, que hemos llamado P2, y P3 corresponde a la carga, a la sobrecarga de las 3 personas que podrían en un momento dado sentarse sobre el travesaño. Por lo tanto, P1 será las dimensiones de la sección del travesaño. Recordemos, 10 por 15 en centímetros, por el largo, que es 1,5 metros, por la densidad de la madera. Eso da 16.2 kilogramos fuerza. En el caso del elemento vertical, sus dimensiones son 10 por 10 en centímetros, el largo es 1.3 y la densidad es 720. Nos da 9.36 kilogramos fuerza. En tercer lugar, tenemos la carga de las 3 personas que se pueden sentar
uniformemente distribuidas sobre el travesaño, son 3 personas a 90 kilos cada una, nos da 270 kilogramos fuerza. Por lo tanto, fíjense bien, la carga final que va a actuar en este vértice, que es finalmente el que va a originar la tracción en este elemento diagonal, es la siguiente. Por una parte, la mitad del travesaño inferior. ¿Por qué? Porque mitad hacia la izquierda, mitad hacia la derecha. Lo mismo con el travesaño superior. Más la carga o el peso de este elemento vertical del lado derecho que tributa completamente a este punto. Más la sobrecarga que corresponde a las 3 personas que se pueden sentar, pero 50% viaja hacia la izquierda y 50% viaja a este elemento y de ahí viaja a este punto. Por lo tanto, la carga P total que actúa aquí en este vértice de la hoja es de 160.6 kilogramos fuerza. A partir de esta carga, veamos entonces cuál es la tracción que se origina en este elemento diagonal. Para ello, lo primero es calcular este ángulo. Sabemos que la tangente de alfa va a ser el opuesto, que es 1,30 m, dividido por el cateto adyacente, que es 1,5. Esto implica que alfa es 40.9. Aquí tenemos el esquema de fuerza. Fíjense bien, 160,6 es la carga que viaja hacia arriba. Y aquí se va a producir la reacción que va hacia arriba para poder equilibrar finalmente esta fuerza vertical. Este ángulo de aquí es alfa, por lo tanto este ángulo acá es el complemento para llegar a 90 grados. Eso nos da 49.1. Por lo tanto, fíjense bien, sumatoria de fuerzas en el eje Y igual 0 será 160.6, tiene que ser igual a la proyección de esta fuerza sobre el eje vertical, es decir, coseno de 49.1 por F sub de T. Eso da un valor que es el siguiente, 244.5 kilogramos fuerza, es decir, la tracción que se moviliza en este tirante es de 244.5 kilogramos fuerza. Veamos ahora el caso en que el elemento diagonal se dispone trabajando en compresión, es decir, sube de izquierda a derecha. Las cargas son exactamente las mismas que en el caso de tracción, P1 16.2, P2 9.36, P3 2.70 y la carga que finalmente actúa, pero fíjense bien, ahora en el vértice superior derecho es de 160.6 kilogramos fuerza. En el caso del ángulo que se forma aquí, alfa, lo mismo, 1.3 dividido 1.5, tangente de alfa, eso da alfa igual 40.9. Por lo tanto, si uno plantea ahora el esquema de fuerzas, este valor es alfa, este es el complemento para llegar a 90, por lo tanto, sumatoria de fuerzas en el eje Y será 160.6, debe ser igual a la proyección de F sub DC respecto del eje vertical. Eso conduce a que la fuerza que se moviliza por la diagonal ahora comprimida también es de 244.5 kilogramos fuerza. En resumen, nosotros vamos a hacer la verificación del elemento trabajando en tracción con la fórmula correspondiente al método clásico que aplica en elementos de madera trabajando en tracción axial. Fíjense bien, recordemos, la fuerza de tracción es de 244.5 kilogramos fuerza. De igual manera, haremos el análisis para el caso de compresión, pero en ese caso aplica la fórmula del método clásico asociada a elementos de madera trabajando bajo compresión axial. También la fuerza diagonal en este caso es de 244.5. Comencemos entonces por determinar las propiedades de la madera. En este caso, según el enunciado, es Eucalyptus grado estructural 2. Corresponde, dado que la humedad es del 15%, utilizar las propiedades mecánicas en estado seco con corrección por Kazuhari. Veamos en primer lugar el grupo en que clasifica el eucaliptus. Fíjense bien, acá tenemos
Eucaliptus, tabla A1 del anexo A de la NCH 1198, acá tenemos Eucaliptus en estado seco, corresponde el grupo ES2. A partir de ese grupo, entramos ahora a la tabla número 7 de la NCH 1198, en que en función del grupo ES2 y en función del grado estructural, que es 2, tenemos la letra F27. Con la letra F27, lo que hacemos ahora es determinar las tensiones admisibles en función de la tabla 4 de la norma 1198. Fíjense bien, ahí está la F27 y vamos a obtener las siguientes propiedades mecánicas. Compresión paralela, 205 kilogramos fuerza partido por centímetro cuadrado. Tracción paralela, 165 kilogramos fuerza partido por centímetro cuadrado. Y además, como probablemente vamos a tener que evaluar condiciones de inestabilidad, necesitamos obtener también el módulo de elasticidad de la madera, que en este caso es de 150.000 kilogramos fuerza partido por centímetro cuadrado. Comencemos el análisis para el caso en que la barra diagonal trabaja en tracción. ¿Cuándo ocurre esto? Cuando la barra se dispone bajando de izquierda a derecha. Los elementos que trabajan en tracción son conocidos generalmente como tirantes. La tracción que actúa en esta barra, recordemos, es de 244.5 kilogramos fuerza. Para el dimensionamiento utilizaremos la fórmula del método clásico, específicamente aquella que aplica para el dimensionamiento o verificación de elementos de madera trabajando en tracción paralela. Se calcula la tensión de trabajo en tracción paralela y ese valor debe ser menor o igual que una tensión admisible en tracción paralela corregida o modificada por una serie de factores K de modificación de respuesta. Veamos en primer lugar la tensión de trabajo. Fuerza partido por área. En este caso, 244.5 dividido por el área de la sección de la barra. Fíjense bien, una de las dimensiones, corresponde a una pieza rectangular, es conocida, 10 centímetros. Recordemos que según el enunciado, la altura o profundidad de esta barra debe ser la misma o debe ser igual que el resto de los elementos que conforman el portón. Recordemos, esta pieza es 10 por 15, al igual que el travesaño inferior, y los verticales son 10 por 10. Por lo tanto, H pasa a ser conocido y su valor es 10 centímetros. Veamos ahora la tensión admisible en tracción paralela. Recordemos, este valor ya lo habíamos determinado cuando analizamos las propiedades mecánicas de la madera Eucaliptus grado estructural 2. Su valor, 165 kilogramos fuerza partido por centímetro cuadrado. Continuamos ahora con el factor K sub H, que es el factor de modificación por humedad. La fórmula que aplica es la siguiente. H sub S es la humedad de servicio o humedad de equilibrio, que de acuerdo al enunciado, en este caso es de un 15%. Delta R se obtiene de la tabla número 8 de la NCH 1198. Fíjense bien, especies en general, pino radiata. Nosotros estamos analizando Eucaliptus, por lo tanto corresponde extraer los valores de esta columna. Veamos, tracción paralela, el valor de delta R es 0,0205. Este valor lo reemplazamos en la fórmula y calculamos K sub H que aplica para el caso que estamos analizando. Aprovechemos de extraer de esta misma tabla el valor de delta R para compresión paralela y para el módulo de elasticidad en flexión. Ambos datos serán utilizados cuando analicemos el elemento diagonal trabajando en compresión. En compresión paralela es 0,0205 y para el módulo de elasticidad en flexión es 0,0148. Reemplazando en esta fórmula tenemos que el K sub H para tracción y compresión paralela es igual a 0,94.
porque da igual, porque el valor de delta R en este caso es el mismo. Y para el caso de K-H, para corregir el módulo de elasticidad, el resultado que arroja esta fórmula es 0,96. Veamos ahora el valor de K sub D. Acá está la expresión matemática que nosotros debemos utilizar. T es la duración de la carga, recordemos, en segundos. De acuerdo al enunciado, son 6 horas en que puede actuar la sobrecarga. Esas 6 horas se lleva a su equivalente en segundos, se reemplaza y se calcula K sub D, que en este caso resulta ser 1.394. Veamos ahora el cálculo de K sub CT. Factor de corrección por concentración de tensiones. Tabla número 19, norma NSH 1198. Recordemos que de acuerdo al enunciado, la conexión de los diferentes elementos del portón se hace a través de pletinas de acero perfectamente clavadas. Por lo tanto, corresponde a perforaciones pequeñas y uniformemente distribuidas, clavos. K sub CT en este caso es 0,8. Veamos ahora el factor de corrección por altura, K sub HF. La fórmula que aplica es la siguiente: 50 dividido por la altura de la pieza en milímetros, todo eso elevado a 1 partido por 9. En este caso, nosotros vamos a considerar que la mayor dimensión de esta pieza que nosotros estamos dimensionando será de 100 milímetros, que es la dimensión que corresponde a aquella que va hacia el interior del plano de la figura, es decir, normal a la figura. Eso merece después verificación. Si nosotros hacemos este supuesto, nos da que K sub HF es, en este caso, 0,93. Reemplacemos. Tenemos entonces la tensión de trabajo, 244.5 dividido por B por 10. Eso debe ser menor o igual que la tensión admisible en tracción paralela, por K sub H, por K sub D, por K sub HF y por K sub CT. Esto implica que la dimensión B debe ser mayor o igual que 0,152 centímetros, es decir, 1.52 milímetros. En sentido estricto, para resistir los esfuerzos de tracción, se requiere una chapa de 100 milímetros de ancho por 1.52 milímetros. De acuerdo a lo que nos indica el enunciado, disponemos de piezas de 2.5 en 2.5 centímetros. Por lo tanto, debemos utilizar una pieza cuyo ancho o espesor sea de 2,5 centímetros o bien 25 milímetros. La solución sería entonces, en el caso de tracción, disponer una pieza diagonal de 100 milímetros de altura por 25 milímetros de espesor. Analicemos ahora el caso de compresión, es decir, el elemento diagonal va hacia arriba de izquierda a derecha, tal como se muestra en la figura. Recordemos que la fuerza es de 244.5 la que actúa en este elemento diagonal. La ecuación del método clásico es la siguiente: tensión de trabajo en compresión paralela debe ser menor o igual que la tensión admisible en compresión paralela corregida por estos factores de modificación de respuesta. Recordemos, la tensión admisible a compresión paralela era de 205 kilogramos fuerza partido por centímetro cuadrado, K sub H 0,94 y K sub D 1.394. Por lo tanto, aquí la dificultad es calcular K sub lambda. Para ello, lo primero que tenemos que hacer es calcular la esbeltez. Y lo que haremos es considerar las dimensiones de la pieza que hemos obtenido del análisis a tracción. Es decir, consideraremos que la pieza tiene 25 por 100 milímetros. Recordemos, la esbeltez se calcula como la longitud por un factor de luz efectiva dividido por el radio de giro mínimo de la sección. En este caso, la longitud del tirante es 150 al cuadrado más 130 al cuadrado raíz cuadrada, ¿no?
aplicando el teorema de Pitágoras. Eso da que L es 198 centímetros. Por otra parte, de acuerdo al enunciado, todos los elementos están articulados, por lo tanto, un elemento biarticulado como el tirante o puntal, en este caso diagonal, su K es 1. El radio de giro mínimo, recordemos, es la raíz cuadrada de la inercia dividido por el área. En este caso, la inercia del eje débil, por eso que en la fórmula el B es el que aparece al cubo. Reemplazando, nos da que el radio de giro mínimo de la sección es de 0,72 centímetros. Calculando la esbeltez, 198 que es el largo, por el factor de luz efectiva, que es 1.0, elemento biarticulado, dividido por el radio de giro, que es 0,72, nos da 2,75. La esbeltez es mayor que 170, por lo tanto, las dimensiones 25 por 100 no son permitidas desde el punto de vista del diseño estructural en madera, porque existe la limitante. No podemos tener elementos de madera con esbelteces mayores a 170. Por lo tanto, la pieza de 25 por 100 no cumple, debiendo pasar a una pieza de 50 por 100. Fíjense bien, en estricto rigor, aquí termina el ejercicio. Porque sabemos que en compresión requeriremos una pieza de mayor dimensión que en el caso de tracción. Por lo tanto, la respuesta es que conviene disponer un elemento trabajando en tracción, que en este caso será de 25 por 100. De todas formas, realizaremos la verificación para el elemento comprimido a modo de aprendizaje. La pieza será entonces de 50 por 100. En ese caso, el radio de giro mínimo aumenta al doble. Pasamos de 0,72 a 1,44. La esbeltez se reduce a un valor de 137.8, es decir, menor de 170. Por lo tanto, esas dimensiones son construibles. Veamos ahora el factor casus lambda, que nos permitirá finalmente calcular la tensión de diseño, que es la que compararemos con la tensión de trabajo. Casus lambda se calcula con esta fórmula, A menos raíz cuadrada de A cuadrado menos B. El término A se calcula con esta fórmula, el término F sub CE con esta fórmula que aparece acá, fíjense bien, el término B con esta otra fórmula. Fíjense bien, aparece el módulo de elasticidad de diseño, que se calcula como el módulo de elasticidad en flexión, el que se extrae de la tabla, corregido por K sub H, es decir, corregido por humedad. El valor de E sub F ya lo habíamos determinado, 150.000 kilogramos fuerza partido por centímetro cuadrado, igual que K sub H, que habíamos determinado que era 0,96. Eso nos da un E de diseño de 144.000 kilogramos fuerza partido por centímetro cuadrado. Reemplacemos en esta fórmula tanto los datos con que contamos del enunciado con los datos que hemos ido obteniendo en el desarrollo del ejercicio. Reemplazando tenemos F sub CE 27.55. A es 0,69. Atención, aquí aparece la constante de proporcionalidad, que en este caso hemos utilizado 0,85. Veamos, tabla número 17, madera grado estructural número 2, es 0,85 el coeficiente de proporcionalidad. Eso nos da finalmente un valor A igual a 0,69. El valor de B, 0,121. Por lo tanto, reemplazando todos estos números en la ecuación de casus lambda, nos da que su valor es 0,094, es decir, un 9,4%. Apliquemos ahora este valor en las fórmulas del método clásico. Tenemos tensión de trabajo en compresión paralela debe ser menor o igual que la tensión de diseño en compresión paralela. En este caso será 244.5 dividido por el área, que es 5 por 10 en centímetros,
menor o igual que 205, que es la tensión admisible en compresión paralela, casus H 0,94, casus D 1,394 y casus lambda 0,094. La tensión de trabajo nos da 4,89 y la tensión de diseño 25,25, por lo tanto cumple. Es decir, para resistir adecuadamente la fuerza de compresión de 244,5 kilogramos fuerza, se requiere una pieza de 50 por 100 milímetros. Fíjense bien, por el contrario, si la pieza desciende de izquierda a derecha, considerando que en ese caso se tracciona, se requieren dimensiones de 25 por 100, que de acuerdo a las condiciones del presente ejercicio resulta más conveniente. No me gustaría que se quedaran con la idea que en el caso del portón aquí descrito, la madera trabaja mejor a tracción que a compresión. En el caso de portones, la opción más conveniente es que el elemento diagonal trabaje a compresión. Si bien las dimensiones pueden quedar condicionadas por un tema de inestabilidad, en tracción se presentan algunos inconvenientes que no hemos tenido en cuenta. En primer lugar, se produce una importante concentración de tensiones. Piensen que toda la tensión se traspasa a otros elementos del sistema a través de los clavos. Lo anterior implica que toda la fuerza se concentra en un área muy pequeña de la madera, generándose un estado muy complejo de tensiones, que origina en algunos casos la plastificación de la madera. Además, los movimientos de la madera hacen que con el tiempo los clavos se suelten. La madera, recordemos, es muy blanda y flexible en comparación con el clavo. Se producen desplazamientos inadmisibles que hacen que con el tiempo la unión falle. Por esta razón se privilegia disponer el puntal comprimido. Así, la transferencia de esfuerzos al resto de los elementos del sistema es ahora principalmente por punta, tal como podemos observar aquí en la figura. No existe concentración de tensiones, o bien esta se minimiza bastante. No se producen desplazamientos de la madera ni aplastamiento de ella. Realicemos una síntesis. En este video has aprendido a verificar y o dimensionar los elementos diagonales de un portón de acceso de madera. Hemos aplicado el concepto de hipótesis y o combinación de cargas. Aplicamos el método de las tensiones admisibles para el dimensionamiento y o verificación de elementos estructurales de madera en tracción y compresión axial. Es importante mencionar que los ejercicios aquí presentados y su resolución son de carácter académico, por lo que bajo ninguna circunstancia pueden ser referenciados en la práctica profesional. Muchas gracias.